Quizás lo primero que quería decir es que es lo rico que me parece que estemos acá todos juntos, con todo lo que tiene, ¿no es cierto? Uno se junta y siempre siente que las cosas salen un poquito al paso, nos falta tiempo para llegar a las conclusiones, no siempre es fácil ponerle palabras a nuestros gritos, porque antes que nada son eso, son gritos, son sentimientos, son percepciones, son cosas que uno va sintiendo en el corazón, pero se nos hace especialmente necesario y nos hace mucho bien que nos juntemos para tratar de discernir y tratar de ir encontrando dónde están esos gritos y cómo hacemos para escucharlos mejor, cómo hacemos para encontrar una mejor manera de integrar esos gritos en nuestra vida, en nuestro camino personal y en nuestro camino como comunidades parroquiales, como las otras comunidades que integran la diócesis también, y hoy muy especialmente como iglesia diocesana. Eso es lo que tiene de particular este encuentro, ¿no es cierto? Nos reunimos no solo ya en cuanto miembros de una comunidad, es decir, no venimos simplemente porque formo parte de una comunidad parroquial, sino sobre todo porque somos parte de esta comunidad que es la diócesis de San Isidro. Me pidieron que hablara justamente un poquito sobre dos temas, ¿no? Yo voy a tratar de hacer una introducción al tema diocesano, trataré también de hacer una síntesis de lo que salió ahora. Recién íbamos con el equipo recogiendo lo que se trabajó en los grupos, tratando de sintetizar, de encontrar las convergencias. Vamos a tratar de hablar un poquito sobre eso. Y después finalmente quizás, y tratando de que eso sea en consonancia con lo que hablamos recién, tirar algunas ideas, algunas pistas con respecto a qué figura de laico pensamos hoy para nuestra iglesia diocesana. Entonces, hablar un poquitito de lo que es la iglesia diocesana en sí, de lo que ella implica para la vida eclesial, para la vida del cristiano, ver algo sobre lo que nosotros estamos viviendo hoy aquí en nuestra iglesia diocesana, y en función de eso que vemos, o mejor, de esos gritos que estamos tratando de escuchar, tratar de ver qué imagen de laico, qué imagen de cristiano, de agente pastoral, surge para este tiempo. ¿Se entiende más o menos la propuesta? Bárbaro. Trataremos de que después se entienda también. Quizás lo primero sea esto. No sé si a ustedes les pasa, pero en general, la conciencia de lo diocesano es algo a lo cual uno va naciendo más bien con el paso del tiempo, ¿no? En general no tenemos experiencia, yo soy fulanito de tal diócesis. En general tenemos la experiencia, yo soy tal, de tal parroquia, de tal capilla, de tal movimiento, pero a medida que va pasando el tiempo vamos conociendo mejor justamente lo que implica ser parte de una iglesia local. Y lo más interesante es ver que en realidad en la iglesia primitiva, en los primeros tiempos de la iglesia, esta era la primera realidad. No estaba tanto la conciencia de yo soy de tal lugar o de tal otro, sino esta conciencia de ser de una iglesia local, de una diócesis como lo llamamos hoy, es decir, de una comunidad más amplia que mi comunidad más concreta, donde yo quizás vivía mi vida pastoral, que integraba un montón de realidades sumamente diversas. Por eso, justamente lo rico de la noción de iglesia local, lo rico de la noción de diócesis, es esta capacidad de sabernos comunidad, integrando muchas realidades muy diversas y con un cierto sentido de totalidad. Es decir, cuando nos reunimos como diócesis, cuando los cristianos nos reunimos como iglesia local, toda la iglesia está reunida. Como ¿vieron? La imagen que se usaba muchas veces era la de la porción. ¿Vieron la diferencia entre una parte y una porción? ¿No? Una parte de algo, por ejemplo, una parte de un auto no es todo el auto, pero una porción de una torta, de una pizza, algo que como verán es un tema que domino bastante bien, involucra justamente las propiedades del todo, ¿no? O sea, cuando yo tengo una porción de algo, yo tengo todo eso en esa porción. Cuando la iglesia se reúne como iglesia local, como iglesia diocesana, en ella está todo. Y ahí es donde justamente también está el desafío, porque si está todo, si somos la iglesia, si somos este todo, esto también involucra que somos una iglesia en un territorio y en un lugar muy concreto. Ustedes saben que en la Biblia pocas veces se habla de la iglesia en abstracto, casi siempre la iglesia está seguida de un en. La iglesia en Antioquía, la iglesia en Filadelfia, la iglesia en, y ahora en este caso, la iglesia en San Isidro, no solamente como sabemos el partido de San Isidro,
sino la iglesia que justamente abarca Tigre, con el Delta también, San Fernando, San Isidro y Vicente López. Es decir, la iglesia que está enraizada, encarnada en un lugar concreto, en una cultura determinada, en una situación política, social, histórica, que también tiene sus rasgos y sus matices. Justamente en esa iglesia hoy nos encontramos como iglesia local, como iglesia de San Isidro. Como estamos acá, justamente gente de distintas realidades, gente de distintas situaciones, con distintos desafíos, todos nos reunimos como iglesia local. Esa es justamente la riqueza y al mismo tiempo el desafío de la iglesia local, la integración de muchísimas realidades diversas en una unidad en torno a Jesús. Una unidad que se va a expresar justamente en torno a Jesús, pero que se va a expresar en torno a una misma fe que compartimos, a una manera de celebrar que también nos une, que también nos reúne, más allá de los matices que pueda tener, y también en un mismo servicio, ¿no es cierto? Una manera de creer, una manera de celebrar y de rezar, y una manera de servir, de amar, de amarnos entre nosotros y también de amar a los demás. Ahora, si somos justamente iglesia en un lugar, esto implica que tenemos que asumir el desafío de incorporar los retos o los gritos, como venimos escuchando, de este momento, los gritos de estos lugares en los que estamos, y tratar de encontrar, más allá de las diferencias que pueda haber en cada lugar, porque obviamente no es lo mismo un lugar que el otro, no es lo mismo la realidad de una comunidad que la de otra, sí tratar de hacer un esfuerzo por encontrar los puntos de convergencia, porque cuando hacemos eso, también no solo estamos unidos ahora en torno a una misma fe y en torno a una misma manera de celebrar, sino que nuestra manera de amar y de servir va tomando una orientación concreta y nos pone en tensión hacia el otro y nos une en esa tensión hacia el otro. De ahí que sea tan importante esto que estamos haciendo ahora. Estamos tratando de encontrar la manera de, en comunidad, vivir el encuentro con Jesús y salir también al encuentro de los demás. Por eso lo que hacemos ahora no es simplemente, no estamos haciendo un programa, ¿se entiende? No es que estamos diciendo, bueno, a partir de acá salen esta y esta disposición, sino que estamos alimentando la comunión para servir de otra manera. Vieron que es diferente cuando yo sé que el otro está en el mismo proyecto que yo, que lo anima un mismo impulso, un mismo deseo, un mismo anhelo. Eso nos motiva también de otra manera. Esto que uno ve mucho en los jóvenes, ¿no es cierto? Esa necesidad de juntarse para ver que somos muchos los que estamos en la misma y que tendemos hacia el mismo lugar. Como cristianos necesitamos reunirnos para ver que en esta enorme diversidad, porque somos una enorme diversidad, ¿no es cierto? Fíjense justamente, qué bueno que el problema que tenemos es que no entramos, ¿no? Por suerte el problema es ese. En esta enorme diversidad ir encontrando los puntos en común para saber que estamos unidos en eso y para ir encontrando también caminos en conjunto. De ahí que sea tan importante que nos reunamos no solo cada parroquia, sino hoy como diócesis. Sabernos como este todo, esta iglesia que está unida en torno a una fe, en torno a un pastor, en torno a también los sacerdotes que van acompañando ese pastoreo, que está reunida para encontrar hoy los gritos y para buscar una manera nueva de escuchar. Y eso es lo que fuimos tratando de hacer hoy. ¿Qué es lo que fue saliendo? Bueno, a ver, conocen esa frase que dice que el traductor siempre es medio traidor, ¿no? O sea, cuando uno trata de traducir, algo se le pierde siempre en el camino. ¿Vieron como en las películas que te ponen un título y después siempre el que la traduce dice desafío total, ¿no? Y uno dice, bueno, la película en original quería decir otra cosa. Siempre algo se pierde, pero traté en este tiempito de, ayudado por el equipo, de ir encontrando los puntos en común. ¿Qué gritos fueron apareciendo? Uno de los grupos dijo algo muy interesante y quería empezar por ahí. Decía, los gritos que vemos afuera muchas veces son los gritos de nuestras comunidades. Y ¿saben qué iba pasando eso? No era tan fácil separar los gritos del afuera de los gritos de los que vamos viviendo adentro. Esto me pareció especialmente llamativo y también muy rico. No son tan diferentes las cosas que le pasan a los que vemos al borde del camino de muchas de las que vivimos nosotros. Esto me parece una enorme riqueza porque justamente si nosotros sabemos
que estamos viviendo los mismos dolores, ahí ya tenemos un punto de encuentro con el otro, ¿no es cierto? Cuando sabemos que lo que estamos viviendo es lo mismo que le pasa al otro, tenemos una capacidad nueva de acompañar, de acercarnos, de buscar. El tema es, eso sí, asumir que en nuestras comunidades, ¿no es cierto?, hay gritos, hay dolores y que eso está. ¿Qué gritos aparecían entonces en torno a eso? De una manera impresionante, la necesidad de la escucha, la necesidad de ser escuchados, en la gente de afuera y en la gente de adentro. ¿Qué necesitamos? Había una página donde literalmente la anoté 5 veces, decía escuchar, escuchar, que nos escuchen, poder escuchar, escuchar y que nos escuchen, ¿no es cierto? Y esto de la mano con que evidentemente no vivimos en un contexto donde tengamos el tiempo, la manera, las formas para escucharnos bien. Porque junto con esta palabra, una de las que más aparecía era la de tenemos que parar, ¿no? Hace falta detenernos más, parar para poder escuchar. Esto quizás como algo primero. Un grito fuerte es la necesidad de ser escuchados. Y esta escucha tiene que tener, por lo que iba viendo en los apuntes, digamos, en la puesta en común de los grupos, rasgos muy concretos. No se trata simplemente de escuchar, sino una escucha que contenga, una escucha que integre, es decir, no simplemente el acto físico de escuchar, que ya sabemos que no es solo eso, sino una escucha del corazón, una capacidad de recibir profundamente lo que al otro le pasa. Ahora, al mismo tiempo y junto con esto, algo que yo veía que me parecía muy llamativo es que a la hora de plantearse cómo escuchan las comunidades, el diagnóstico era terriblemente duro, casi siempre. ¿Cómo escuchamos? Y a ver, si yo tuviera que decir desde lo que sale, evidentemente escuchar nos está costando un montón. Ahora, yo me animaría a decir que en esto quizás haya también esto que nos pasa mucho, que vieron cuando uno tiene que revisarse no nos sale tanto ver las cosas que nos salen bien, no, resulta en general más fácil decir las cosas que nos salen mal, pero al ver las listas aparecen también los desafíos de nuestra realidad, porque se nombró a los jóvenes, y muy en concreto a los jóvenes en situación de riesgo, se nombraban las distintas situaciones vinculares que aparecen hoy en nuestra iglesia, que nos llevan a nuevos desafíos, a nuevos replanteos. Aparecen también la cuestión del acompañamiento de la gente que está sola, el problema de las drogas, la necesidad de un mayor reconocimiento, de mayor dignidad. Entonces yo no sé si está tan mal nuestra capacidad de escuchar, porque esas cosas están apareciendo. Quizás sí, y esto me animaría a decir que es esto, es cierto que frente a tanta cosa, y como muchos de los gritos de afuera también son los nuestros, siempre sentimos que nos quedamos como un poco cortos, ¿no? Que no llegamos, que hoy no nos dan los recursos, las maneras de acercarnos como a veces nos gustaría. Y ese es quizás un temita al que después me gustaría volver. Junto a esto, junto a estos gritos que van apareciendo, aparecía, a ver, ¿cómo les podría decir?